todavía, y los túbulos colectores. Eso es lo primero que vamos a ver. Aparte de eso, pues vamos a ver la estructura histológica y componentes del aparato justamedular, el concepto de mácula densa, células justamedulares, células lacis, ¿sí? Todos los tres componentes de ese aparato justamedular lo vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver el concepto de intersticio renal, ¿sí? Que es intersticio tanto en la corteza como en la médula, componentes histológicos, bueno, la vascularización renal, entonces cómo es la distribución de las arterias y las venas a nivel renal, para poderlo entender y poderse explicar en el laboratorio donde están ubicadas esos vasos sanguíneos, y la relación de estos con las diferentes porciones de la nefrona como así. Y finalmente las vías urinarias, las particularidades histológicas tanto de la pieza que es la pelvis renal, los uréteres, la vejiga, la uretra, toda esta parte. Entonces vamos a arrancar. Entonces teníamos que, ya hemos visto el túbulo proximal y el túbulo intermedio la semana pasada. Entonces de esa parte de la nefrona solo nos faltaba el túbulo distal. Entonces el túbulo distal es más corto que el proximal, se caracteriza porque tiene una luz mucho más ancha que la del túbulo proximal, en distal, una luz limpia, veamos en esta que es donde mejor se ve, una luz bastante limpia a comparación de ese túbulo proximal que tiene el borde en cepillo y por eso es que se ve así. Bueno, tiene una porción recta, una porción contorneada. La porción recta generalmente está en la médula externa, tanto profunda como superficial, y la porción contorneada se encuentra en el laberinto cortical. Vamos a ver que está cerca, pegado prácticamente al corpúsculo renal. Me preguntaba en el laboratorio el viernes un chico que me decía que cómo iba a estar el túbulo distal ahí. Pues mire, observemos que tenemos aquí el corpúsculo renal, viene la porción contorneada del túbulo proximal, la porción recta, el túbulo intermedio, la porción recta del distal, y cuando ya se vuelve y se acerca al corpúsculo es que se vuelve contorneado, y ahí es cuando tiene prácticamente un contacto, o lo tiene un contacto, como lo vamos a ver, con ese corpúsculo renal. Bueno, ¿qué epitelio tiene? Entonces este solo es un epitelio cúbico simple solito, tiene muchos núcleos, mayor densidad de núcleos que en el distal, y se ve mucho más oscuro, mayor cantidad y más oscuros, ¿sí? Citoplasma eosinofílico igual que los proximales, pero no tan rosado como el de los proximales, porque el de los proximales sí es muy rosado, ¿sí? Es más intenso que el del distal. Bueno, entonces de ese túbulo distal, a nivel de microscopía electrónica, entonces tenemos que tiene unas microvellosidades muy cortas, tenemos ahí unas interdigitaciones laterales y abundantes mitocondrias. Entonces todo el sistema tubular de por sí tiene gran cantidad de mitocondrias en su sistema, principalmente proximal y distal. Entonces arrancamos con los colectores. Ya habíamos hablado algo de ellos, ¿sí? Ya habíamos visto uno de ellos. ¿En dónde lo vimos? ¿Cómo se llamaba? ¿Túbulo colector qué? ¿En dónde estaban? En los rayos medulares, ¿sí? Decíamos que los túbulos colectores corticales, que son el principal componente de los rayos medulares a nivel de la corteza, y que son los que drenan las nefronas subcapsulares y las nefronas corticales, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de túbulos colectores: el túbulo colector cortical, el túbulo colector medular, que se los mostré en el laboratorio, y el túbulo colector papilar. Son los tres tipos de túbulos que tenemos. Entonces, por microscopía óptica, la luz es mucho más grande, más creciente que la del túbulo distal, si es bastante amplia. También presenta un epitelio cúbico simple, ¿sí? Igual que en el distal. Los núcleos son muy evidentes y se observa muy bien el límite entre las células. Miren, se ve muy bien esa membrana celular, entonces es muy evidente el límite celular. Principalmente esto se ve en el medular y en el papilar, es donde más se ve ese límite. Por aquí está, al límite entre las células es evidente. ¿Listo? Este túbulos colectores tienen dos tipos de células: las células principales y las células intercalares. Las células principales son abundantes, son las que más están presentes, tienen un citoplasma claro, las encontramos en todos los túbulos colectores. ¿Qué función tienen las células principales? Entonces tienen numerosos receptores de aquaporinas que son sensibles a la antidiurética, lo que retiene agua y concentra la orina.
Entonces vuelvo y lo repito, tiene muchos receptores de acuaporinas que son sensibles a la antidiurética, lo que esto retiene agua y concentra la orina. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para ayudar también a el control de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, la acción de la antidiurética sobre esas acuaporinas de estas células principales, ¿qué es lo que hace? Al retener más líquido, aumenta la presión arterial. Entonces, por ahí se lo van a nombrar. Es otra manera de corregir la presión arterial también. Y las células intercaladas, que también hasta hace poco se definió realmente cuál era la función, porque hay algunos libros, algunos autores que dicen que la función todavía no es definida, pero ya está definida realmente. Son escasas, de un citoplasma más oscuro, y a medida que vamos avanzando hacia los túbulos colectores papilares, van desapareciendo. Entonces, esas células intercalares casi siempre las vemos, bueno, deben estar entre estos dos, pero donde mejor las podemos ver es en los túbulos colectores medulares. Tienen corticales, es un poquito difícil porque son pequeños. Están, pero son difíciles de observar. Se observa muy bien en los túbulos colectores medulares. ¿Cuáles son las funciones de las células intercalares? Entonces, la función de las células intercalares es secreción de hidrogeniones y bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-básico. Secreción de hidrogeniones y bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-básico. Entonces, si hay una acidosis metabólica, ¿qué se va a secretar por estas células? Bicarbonato. Si hay una alcalosis, se va a secretar hidrogeniones. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la necesidad que tengan, va a secretar el tipo de sustancia. ¿Listo? Entonces, esas las vamos a reconocer muy bien. Entonces, miren, la mayoría son de citoplasma claro. Esta, que es de un citoplasma más oscuro, sería una intercalar. Esta sería otra intercalar. Y estas serían células principales. ¿Listo? Entonces, la mayoría que vemos son células principales. Ahí están. Una de citoplasma oscuro, esta otra, que son intercalares. Hay que reconocerlas. Aquí podemos ver la evidencia de la separación entre las células. Lo que dice acá que el límite entre las células es muy evidente, con un núcleo oscuro y bastante central de esos túbulos colectores. Podemos observarlos tanto en corte transversal como en corte longitudinal. Entonces, en la médula se ven de las dos maneras. Se ven muy bien los medulares en esos dos cortes. ¿Listo? Bueno. El último es el túbulo colector papilar. Algunos libros todavía le dicen conductos de Belli, todavía tienen esos conceptos, más que todos los libros viejos tendrían ese otro, pero el túbulo colector papilar, que es el que se tiene ahora. Entonces, el túbulo colector papilar es la confluencia de muchos túbulos colectores medulares. Entonces, se unen muchos túbulos colectores medulares unos a otros y forman los túbulos colectores papilares. Esos túbulos colectores papilares, dependiendo también del libro, pero más o menos se dice que entre 12 y 20 túbulos colectores papilares son los que se forman. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la pirámide renal. El borde o el vértice de la pirámide renal es la papila renal. Aquí hay un error que ahorita lo corregimos. Miremoslo en esta. Entonces, mire, esta es la papila renal, este borde. Aquí está la pirámide y esta es la papila renal. ¿Listo? Entonces, esos túbulos colectores papilares los encontramos a ese nivel. Son estos grandotes que ustedes ven ahí que tienen los asteriscos, que son la unión de varios medulares. Tienen un epitelio cúbico simple, pero se dice que también es un poco más alto. Y ellos desembocan en el área cribosa. Entonces, estos, miren el área cribosa en una micrografía electrónica, ellos perforan esa papila renal y forman como un tamiz, como un colador, que es donde desemboca y llevan la orina. La orina se puede modificar hasta aquí, hasta los túbulos colectores papilares. Después de ahí, la orina ya no se tiene revés para nada, o sea, no hay cómo devolverse, no se puede modificar absolutamente para nada. Aquí hay una absorción muy mínima, ¿sí? Es lo que hay acá, pero se puede modificar. De aquí para allá, entonces esa área cribosa que perfora desemboca en ¿dónde? En el cáliz menor. Entonces empieza la orina en el cáliz menor. ¿Listo? Que ahora lo vamos a ver, que tiene urotelio. ¿Listo? Este es el cáliz menor. Entonces, esos son los túbulos colectores papilares. Entonces, les quedaron claros los tres tipos de colectores: colector cortical en los radios medulares, colector medular en la médula y colectores papilares en la papila renal. ¿Listo? Bueno, acá, la papila renal. Entonces, mira, acá tenemos la papila renal, ¿cierto? Mira esos túbulos colectores papilares
en corte transverso, aquí están en corte transversal, ¿cierto? Este sería el cáliz menor, que es donde desemboca, y este sería el urotelio de ese cáliz menor. Este es el cáliz, el espacio. ¿Sí? El espacio es el cáliz. ¿Listo? Entonces, aquí les doy una pregunta. ¿Qué es esto? Mejor dicho, ¿qué es esto específicamente? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un glomérulo dentro de un corpúsculo. ¿Y qué hace ahí si estamos en la médula? ¿Por qué está ahí? Estamos en médula, miren, esta es la papila renal y todo, esto es médula. ¿Qué hace esto acá? ¿Qué hace esto acá? ¿Cuál es la razón de que esté eso ahí? ¿Por qué está ahí eso? Cuéntenme. ¿Ah? Correcto, esas son las columnas corticales. Muy bien, niña. Acuérdense que la columna cortical, que es esa parte de la corteza que se viene desde la corteza y se mete hacia la médula para formar el lóbulo renal. ¿Sí? Es parte de corteza, pero está metido dentro de la médula. Entonces, esta es la columna cortical, esta es la otra columna cortical. Aquí no alcanzan a ver los corpúsculos, pero eso también es corteza. ¿Listo? Entonces, miren, esta es la columna cortical. De aquí para allá es lo que llamamos el seno urinario. Y acá están también en esta parte, que es donde podríamos encontrar arterias segmentales. Eso, ahí hay láminas con eso también. ¿Listo? El seno urinario, que es esta parte de aquí al frente del cáliz menor. ¿Listo? Entonces les queda claro, ahí hay unas placas que tenemos que se ven en las columnas corticales, se ve similar como estamos viendo acá. Entonces no se vayan a sorprender cuando encuentren en la médula corpúsculos. ¿Listo? Es la única manera. Y recuerden también, estos están en corte transversal, bastante grandes. Y acá están en corte longitudinal, miren, eso es transversal. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces, para hacer como un repaso de esta parte, ¿sí? Esta parte que ve más que todo con la corteza. Entonces tenemos que en la corteza, ¿qué hay? Los laberintos corticales y los rayos medulares. Los laberintos corticales que tienen los corpúsculos renales y la parte contorneada, tanto del túbulo proximal como del túbulo distal. Y en los rayos medulares, ¿qué es esto? Que tiene principalmente túbulos colectores corticales, pero también tiene la porción recta del proximal y el distal, que era lo que hablábamos la semana pasada, que para efectos de calificación vamos a decir que tuvo los colectores papilares, pero no es lo único. Recuerden que les recordé yo que no es lo único. Lo que pasa es que esto es más poquito, ¿sí? La mayoría son túbulos colectores corticales. Y que la unión de los dos me forma ¿qué? ¿Qué estructura me forma? ¿Esto qué me forma? El lobulillo. Lobulillo, no se les olvide. Los conceptos de lóbulo y lobulillo. Ahora en la médula, ¿qué vamos a encontrar? Las pirámides renales, que las tenemos acá, ¿sí? Tenemos la porción recta de túbulos proximales y distales también, túbulo intermedio y túbulos colectores medulares. Miren, acá está, ¿sí? Entonces la mayoría de estos son túbulos colectores proximales, pero pues en el laboratorio vamos a ver que porción recta y porción delgada, esa gente, esa le gusta así. Para esa porción gruesa que él dice, es esta, la porción recta de los túbulos proximales y distales. Y el intermedio es lo delgado. Columnas renales, que ya las vimos también, tejido cortical, pero se considera una parte de la médula. Ahorita les mostré la fotografía, que fue lo que estábamos analizando. Bueno, ahora vamos a arrancar con el aparato justaglomerular. Esta es la parte funcional, la parte de lo más importante que tiene el riñón. Ya vimos el proceso de filtración glomerular que lo vimos la semana pasada y la segunda porción más importante que es este, el aparato justaglomerular. Entonces está en el polo vascular, por eso les decía yo que ahora en adelante ya no le vamos a llamar polo vascular, porque tenemos que reconocer las estructuras que están ahí, que son del aparato justaglomerular. Tampoco le vamos a decir aparato porque es muy difícil colocar una célula, ese es el aparato, no, es las células que lo conforman. Entonces, el aparato justaglomerular es una especialización de la arteriola glomerular aferente, ¿sí? Y del túbulo distal de la misma nefrona. Entonces, recordemos acá, me voy a devolver, recuerden acá el intermedio, el distal, cómo coge y se pega al corpúsculo, que era lo que les decía, miren cómo se pega el distal al corpúsculo, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver ahora.
Entonces, ahí tienen. Entonces, ¿qué hacen? Regulación de la presión arterial sistémica. Ya es lo que vamos a ver. Aquí vamos a empezar a ver las hormonas que se producen en el riñón. Entonces, ¿qué componentes tiene el aparato yustaglomerular? Vamos a verlo primero en el esquema. Entonces, tenemos, este es el túbulo distal, este es el túbulo distal. ¿Listo? Se reconoce por un halo sample. Las células que miran hacia el glomérulo, esta parte, miren, que miran hacia el glomérulo, se vuelven más densas, más agrupadas, más apiñadas, e incluso dice que se pueden volver cilíndricas de pedacito, en lo que se conoce como la mácula densa. Son las células de la mácula densa. Esto es la mácula densa, esta es la mácula densa. Ya ahorita les digo la función en la siguiente diapositiva, les digo la función de ellas, porque me toca pegarla con las células yustaglomerulares mejor. Las células yustaglomerulares son las que están inmediatamente debajo, acá no se ven muy bien, pero generalmente son más redondas, son estas verdes que están acá principalmente, serían acá a este nivel, en esta imagen no se ven tan bien, ¿sí? Son las células yustaglomerulares, que son células modificadas lisas de la arteriola glomerular aferente. Y las células mesangiales extraglomerulares, que se dice que están en este triangulito acá, también se llaman células lasis. ¿Listo? Estos son los tres componentes del aparato yustaglomerular. Entonces vamos a empezar a hablar de la mácula densa. Entonces, la mácula densa es esa organización de las células que miran hacia el glomérulo, ¿sí? En el túbulo distal. Aquí está, ¿sí? Está en contacto con el polo vascular, como decíamos. Se dice que se vuelven epiteliales cilíndricas, se los había dicho, estrechamente agrupadas, por eso dice que se ve como una mácula. Entonces, estas son las células de la mácula densa, ¿sí? Bueno, acá son sensibles a la concentración de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células de la mácula densa? Entonces, las células de la mácula densa, hacen dos cosas, pero principalmente detectan cambios en la presión arterial. ¿Sí? Detectan cambios en la presión arterial, pero también detectan cambios en el volumen que tengan los mismos túbulos o en el volumen vascular, ¿sí? Que, acuérdese, no mentiras, no se lo he hecho todavía, estábamos hablando de colectores, ¿listo? Pero más que todo detecta cambios en la presión arterial por el volumen sanguíneo que hay. Ya vamos a ver, le falta otro pedacito a la función, pero la vamos a ver ahorita. Los segundos son las células yustaglomerulares, ¿listo? Entonces son estas células que son las especializadas de la arteriola aferente. Son células musculares lisas modificadas, se dice que se convierten en células epitelioides grandes y claras, y tienen unos gránulos de secreción que producen renina. Esa es la primera hormona que se produce en el riñón. Entonces las células yustaglomerulares producen renina. Entonces me devuelvo a la mácula densa. Entonces decíamos que la mácula densa detecta cambios en la presión arterial y, les voy a decir la segunda parte de la función de ellas, y me estimula a las células yustaglomerulares para que produzcan renina. Entonces, estos de la mácula detectan los cambios en la presión arterial, ¿sí? Generalmente, ¿cuáles cambios? Cuando hay hipotensión, cuando hay baja tensión, ¿sí? Lo detectan y le dicen a las células yustaglomerulares que produzcan renina. Y la renina es una hormona, pero es un potente vasoconstrictor. Es un potente vasoconstrictor, entonces regula y mejora la presión arterial. Bueno, esto fue bien desarrollado, los niños los labios rugosos. ¿Qué más decía decir? Recuerden que eso lo van a, no sé si ya lo vieron, lo van a ver en fisiología, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Pues aquí al producirse renina, que es un potente vasoconstrictor, también se estimula la producción de angiotensina 1 en el hígado, ¿sí? Angiotensina 1 en el hígado, que se convierte en angiotensina 1. Esa va hasta el riñón, bueno, a los capilares más que todo, pero renales, y allí, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA se convierte en angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor que hay, ¿sí? Por la ECA. Y la aldosterona, que la tenemos arriba, produciéndose ¿en dónde? ¿Arriba o en dónde se produce? ¿Dónde produce la aldosterona? ¿En cuál corteza? En la corteza de la glándula suprarrenal. Ahí, listo, miren, Flores. Entonces, en la corteza, la primera función, que es la zona glomerular, se produce la aldosterona. Entonces, la aldosterona actúa sobre los túbulos distales, ¿sí? Sobre los túbulos distales. Entonces, ¿cómo? Retiene qué? Sodio.
y de paso pues me va a regenerar. ¿Listo? La aldosterona. O antidiurética también, entonces no deja que se produzca no, perdón, estoy loco, la aldosterona no lo tiene. Bueno, retiene agua. Listo, entonces se produce la renina, que es el potente vasoconstrictor. ¿Listo? Aquí que no me hace falta, bueno, acá no me falta más. El tercer componente son las células mesangiales extraglomerulares, que también se conocen como células lasis. Es el otro nombre que reciben, células lasis. ¿Sí? Se dicen que están en el espacio triangular entre el túbulo distal y las arteriolas. Realmente no es fácil identificarlas. Es muy difícil, vamos a identificar muy bien la mácula densa, vamos a identificar muy bien las células justaglomerulares, ¿sí? Pero las lasis o mesangiales extraglomerulares no es fácil identificarlas, no es fácil. Bueno, ¿qué hacen? Producen matriz mesangial. Esa es la función de ellas, producen la matriz mesangial para darle un soporte a las otras dos células y que puedan cumplir eficientemente su función en el aparato justaglomerular. Estas células lasis se continúan con las mesangiales intraglomerulares, que ya vimos las funciones, con las funciones que tienen las vimos la semana pasada. Tienen largas proyecciones y rodeadas de un material mesangial. Miren, acá está, esas son las células mesangiales extraglomerulares, pero realmente no son fáciles de identificar. Entonces, esos son los tres componentes del aparato justaglomerular. Ya vimos la primera hormona, que es la renina. Nos hacen falta dos hormonas más. Pues ahora vamos a ver el intersticio renal. Pues cuando hablemos de intersticio, se los había dicho la semana pasada en una clase iniciando, el intersticio significa tejido conectivo, ¿sí? Entonces el tejido conectivo que hay en este caso en el riñón. En la corteza es muy escaso, ¿sí? Entre la nefrona, los conductos, los vasos linfáticos y nervios es muy escaso, ¿sí? Ese tejido conectivo que hay a nivel de la corteza, perdón. Encontramos tres tipos de células intersticiales, macrófagos, y unos fibroblastos modificados que se llaman células NOR, que se encargan de producir la eritropoyetina. Eso es nuevo, hace un año aproximadamente salió en Nature esto, porque inicialmente lo que se dijo era que la eritropoyetina la producían las células endoteliales de los capilares peritubulares. Después dijeron que todavía hay gente que no ha cambiado el chip de esto, todavía lo dicen, que eran estas células intersticiales del intersticio de la corteza. No, eso está mal. Entonces, hace poco, hace un año salió en Nature aproximadamente, que estas células NOR le dieron ese nombre, son las que producen la eritropoyetina y son fibroblastos modificados que existen en ese intersticio renal. Entonces, ahí les voy a compartir el artículo con mi compañera la representante y otro de acuapolinas que también les conseguí por ahí para que lo lean. Además, pequeños haces de fibras de colágeno y sustancia fundamental. Entonces, eso es el intersticio renal. Bueno, entonces la eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Que es la segunda hormona que se produce en el riñón. Entonces, la eritropoyetina es necesaria ¿para qué? Para la producción de glóbulos rojos, para que me estimule la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Entonces, si tenemos una insuficiencia renal, ¿qué va a ser uno de los signos que vamos a encontrar? Entonces, eso nos ayuda. Nos vamos a encontrar con anemia. ¿Listo? Entonces, ojo para que empiecen a relacionar todas esas cositas. Entonces, ya tenemos dos hormonas que hemos visto: la renina y la eritropoyetina. ¿Listo? Entonces, ahora el intersticio renal en la médula. Aquí es un poco más abundante, pero sigue siendo escaso todavía. ¿Qué encontramos? Fibroblastos, macrófagos y células intersticiales, similares a miofibroblastos, ¿sí? Con una disposición en escalera, y secretan la tercera hormona, prostaglandina E2, la cual disminuye la presión arterial. ¿Sí? Entonces, vimos que la renina lo que nos ayuda es aumentar la presión arterial, ¿no? Cuando hay una hipertensión, entonces es lo contrario. Cuando hay una hipertensión se produce la prostaglandina E2 por parte de las células intersticiales de la médula para disminuir la presión arterial. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos las tres hormonas: renina, eritropoyetina y prostaglandina E2.
También tiene pequeños asociados de colágeno y sustancia fundamental. Aquí tenemos túbulos colectores medulares, principalmente grandes. Aquí tenemos el intersticio, ahí están. ¿Sí? Algunos macrófagos pueden estar ahí ubicados, algunos fibroblastos que teníamos ahí. ¿Listo? Bueno, pues hasta aquí hay alguna duda. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Bien? Bueno, pues ahora vamos a ver la vascularización de ese riñón. Eso también lo ven muy bien ustedes en anatomía. ¿Listo? Pero esto